Bienvenidos todos. Agradecemos la presencia de cada uno. A quienes nos ven desde las redes sociales, por favor, si se pueden identificar de manera a controlar la asistencia. Es un día más en este ciclo de seminarios en nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, en especial de la Dirección de Investigación de la carrera de Letras, la Academia Literaria de la carrera y la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Hoy tenemos la grata compañía de un maestro con letras grandes, el profesor doctor Ignacio Roldán Martínez, cuya ponencia es Desarraigo e Identidad, la raíz errante de Natalicio González. Ignacio Roldán, doctor en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra, es actualmente profesor de Métodos de Investigación Literaria en el Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana y de la Enseñanza de la Gramática, el Léxico y la Ortografía en el Máster de Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria, ambos en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. El doctor Roldán es autor del libro Gabriel Casaxia y Aleguá, Espacio e Identidad, y de varios artículos o capítulos de Teresa Lamas y también sobre José Luis Appleyard. Ha publicado estudios sobre humanidades digitales y sobre educación. Es miembro del Grupo de Investigación, Innovación, Identidad y Literatura en Español. Ha intervenido en congresos con ponencias sobre María Luisa Artecona y sobre la poesía religiosa también de José Luis Appleyard. El doctor Ignacio Roldán vivió en Paraguay durante 20 años. Se desempeñó como profesor en el nivel medio y universitario. Sobre todo estuvo involucrado en varias maestrías de la Universidad Nacional del Pilar, de la Universidad Nacional de Ciudad del Este, de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Autónoma de Asunción. Fue coordinador pedagógico también de la primera experiencia piloto One Laptop per Child en Paraguay. El doctor Ignacio Roldán es actualmente miembro del comité científico de la Facultad de Filosofía, colabora con la facultad desde hace un tiempo, por eso también le estamos muy agradecidos. Y hay otros detalles de su vida que es bueno saber. Él se casó con una paraguaya, tiene hijos paraguayos, él está radicado en Madrid, desde allí nos va a dar la conferencia. Fue mi maestro en literatura, por eso también estoy muy agradecido con él y tengo el honor hoy de presentarlo. Por eso, profesor, adelante con su disertación. Muy bienvenido. Bien, muchas gracias. Perdona, no te voy a llamar profesor, te voy a llamar Óscar, porque ya estábamos comentando antes de empezar esta sesión que te conocí cuando estabas de cineforista. Y por los años que me has dicho debías tener 16 años, así que Óscar, pero es que además con Óscar pues trabajé, ¿cuántos años? Trabajamos juntos en los colegios, pues un montón de años. Llegamos a tener uno de los mejores planes de lectura de Paraguay. ¿Te acordás, Óscar? Bueno, y yo no sabía que te había enseñado literatura. Yo creo que la aprendiste por tu cuenta, por lo que pude leer, por lo que pude ver, por lo que has escrito, digo, la aprendió por su cuenta. O a lo mejor me robaste mis apuntes y yo no me enteré. Bueno, me estaba acordando cuando has mencionado mi tesis doctoral, que fue Gabriel Casaxia y Aleguá, Espacio e Identidad, me estaba acordando que esa tesis la hice en la línea 54, que recorría el camino por los empedrados desde Lambaré hasta República Argentina,
era la forma que tenía yo de conseguir leer los textos que tenía que leer para hacer la tesis. También con esos niños que has mencionado, o sea, los hijos y los hijos de mi señora, por supuesto, trepándome por la espalda, etcétera, etcétera, porque yo hice la tesis doctoral después de llevar pues varios años dando clase en un colegio de Asunción. Y, y bueno, cuando uno la hace ya un poco mayor, pues tiene que saber compatibilizarlo con sus obligaciones laborales, familiares, etcétera, etcétera. Me metí con el tema de Casaxia por una casualidad, porque el director de tesis de la Universidad de Navarra, Javier de Navascués, una vez que había pasado por Paraguay, pues había comprado unas cuantas obras y entre ellas La babosa de Casaxia. Y entonces me dijo, pues, ¿por qué no lo haces sobre Casaxia? Ya que yo me he leído La babosa y puedo orientarte mejor. A mí me interesaba el tema de la identidad paraguaya por aquello de que yo siempre he visto a Paraguay como un misterio. Es un país que se puede definir como muchos otros, como cualquier país latinoamericano, y sin embargo tiene algo distinto, especial, algo que hace que sea incomprensible para los que no han vivido ahí y han llegado a quererlo. ¿eh? Y entonces, para mí, sigue siendo un misterio Paraguay, pero en aquel tiempo lo era de forma especial y entonces buceé en su literatura. ¿Qué es lo que me presentó Gabriel Casaxia? Pues Gabriel Casaxia me presentó, sobre todo a partir de La babosa, aunque antes con el Guajú, me presentó una visión un poco negativa del Paraguay. Una visión, evidentemente, que él la contemplaba como fruto de la historia. Y yo siempre me acordaba que el director del colegio para el que trabajamos, el profesor, doctor Oscar Pintasilgo y yo, siempre, que era catalán de España, siempre me decía, hay que hablar muy bien de Paraguay por todas partes, porque Paraguay ha sido un país injustamente tratado. Siempre se le ha visto, pues, la visión negativa, la visión que se ha tenido de fuera, pues, ha sido muchas veces negativa. Entonces me decía, hay que hablar muy bien, o sea, rescatar todo lo valioso que tiene de Paraguay para darlo a conocer como un país verdaderamente valioso. Este señor del que hablo, Pablo Pramaso, pues era un enamorado de Paraguay. De hecho, sus restos reposan en el cementerio de la Recoleta. Bien, y entonces yo, pues, llevado por esa idea, dije, tengo que presentar la otra visión de Paraguay. O sea, no solo la visión de Casaxia, que es una visión crítica, sino también la versión positiva del Paraguay. Y entonces descubrí una literatura idealizada, una literatura que eh, para la cual el Paraguay es como una especie de jardín del Edén. ¿eh? Esta, esta literatura pues surge sobre todo después de la guerra de la Triple Alianza. Y es lógico que surja. O sea, cuando uno retrocede a los años de después de la guerra de la Triple Alianza, pues uno se imagina el país como ha quedado. Ha quedado desolado, ha pasado de todo. ¿eh? Eh, Incluso es visto con menosprecio por las fuerzas invasoras, incluso también empieza a haber una visión muy autocrítica de los paraguayos consigo mismos, y entonces pues surge entre muchos la necesidad de volver a recuperar ese orgullo que le ha sido arrebatado. Esto nos lo enseña hoy la psicología cuando habla de autoestima, por ejemplo, en los alumnos. Oye, si no tienes autoestima a un buen nivel, te vienes abajo. Y en ese momento en que el Paraguay estaba destrozado, en el que todavía no entiendo cómo Paraguay consiguió seguir existiendo porque lo lógico es que hubiese desaparecido como país, era lo esperable, pues parte de la recuperación del Paraguay es volver a tener
una buena imagen de sí mismo. Y entonces surge la exaltación. La exaltación que pone por las nubes al Paraguay. Por ejemplo, Parodi, por ejemplo, Victorino Avente, por ejemplo, Venancio López. Después vendrá Guanes en algunos de sus poemas. También Ignacio Pane, con la mujer paraguaya, se ve clarísimamente una idealización en ese poema, una idealización que curiosamente tiene como centro a la mujer que está en íntimo contacto con la naturaleza y que se engalana con las galas de la naturaleza que le rodea. Los novecentistas continúan con esa idealización, aunque dentro de los novecentistas también empiezan a surgir pues voces que no están tan de acuerdo con la idealización. Y ahí tenemos, por ejemplo, la querella de Cecilio Báez con Oleari. Bien, después continuará en algunos textos aislados, por ejemplo, en el prólogo de Arsenio López de Cut al álbum gráfico de Paraguay de 1811, por ejemplo, también una conferencia, ahora mismo se me ha ido el nombre a la cabeza, y es un de Cut, uno de los de Cut, pero ya no me acuerdo cuál. Una conferencia que tiene lugar en el Ateneo Paraguayo, donde habla de la necesidad de hacer una literatura basada en unos paisajes que tienden a la idealización. Insisto, tendría que buscarla, porque la estoy citando de memoria, y como les comentaba a los que están aquí presentes conmigo, a estas horas de la noche parece mentira, pero a mi edad, a estas horas de la noche, en aquellos tiempos, a estas horas de la noche estaba totalmente despierto. Ahora me he tenido que preparar un café porque se me duerme la cabeza. Por lo tanto, si tengo algún fallo de memoria, pues me vais a disculpar. Bueno, después continúa también la corriente de idealización en una autora que a mí me encanta, que es Teresa Lamas. Teresa Lamas Carísimo, de Rodríguez Alcalá. Primero en Tradiciones del Hogar, después en La Casa y su Sombra. Hay un relato de La Casa y su Sombra, que ya es de la década de los 50, que es precioso y muy revelador. Ahora mismo, si es que el parón producido por la pandemia lo permite, se va a publicar un artículo mío sobre De aquel viejo dolor. Un relato que me encanta, una maravilla desde el punto de vista narratológico. A Genet le encantaría estudiarlo, pero es que además muy representativo de lo que es el periodo de idealización y la necesidad de volver a un pasado que se siente como glorioso. Y eso que Teresa Lamas, pues, no era muy lopista que digamos, entre otras cosas porque le caía muy mal Madame Lynch, pero fijaos que a veces la literatura está por encima incluso del pensamiento. Y bueno, pues hay otros textos que podrían considerarse de la literatura de la idealización del Paraguay, sobre todo del espacio paraguayo. Por ejemplo, Concepción Leyes de Chávez, Madame Lynch, que es una novela a la que debo mi matrimonio. Porque yo no sé si está por ahí presente en Facebook mi señora, que me dijo que a lo mejor asistía, pero me acuerdo que antes de ser novios leíamos juntos ese libro, el de Concepción Leyes de Chávez, Madame Lynch. Todavía me acuerdo del paseo del Mariscal López con Madame Lynch desde el cementerio de la Recoleta hasta Trinidad entre naranjos. Bueno, pues parte de esa corriente idealizadora es la raíz errante de Natalicio González. Pero resulta que Natalicio González, para hacer más apasionante esta pequeña charla, pues se le ocurrió escribir la novela a lo largo de más de 10 años. Seguramente pensaba en mí y decía,
voy a fastidiarle a Nacho Roldán, la voy a escribir en 10 años para obligar a resumir esos 10 años, más de 10 años, en apenas una hora de conferencia, ¿no? Y entonces la escribió en más de 10 años. Resulta que cuando Natalicio González empieza a escribir La raíz errante, Casaxia todavía no ha escrito el Wahoo, ¿eh? Y cuando acaba de escribir La raíz errante, Casaxia ya ha publicado La babosa. O sea que es apasionante ese periodo, que además coincide, fijaos con qué coincide, primero con la caída del Partido Liberal del poder, la asunción de los febreristas. Después, esa época tan complicada de Morínigo, que no se sabe muy bien de qué corriente es, pero que acaba entregando el poder a los colorados como consecuencia de la Revolución del 47. Una revolución muy dura. Yo me acuerdo, antes hemos citado a María Luisa Artecona de Thompson, yo trabajé con María Luisa Artecona, el doctor Oscar Pintasilgo también, y yo me acuerdo cuando me contaba la revolución del 47. Ella vivía por la calle Montevideo y decía, es que a veces íbamos a comprar el pan entre disparos. Por parte de la familia de mi señora, también allá en la casa de Benjamín Acebal, pues tanto colorados como liberales se escondían en la casa de su tía, que estaba en la puerta con un rifle o con un fusil, para una escopeta, para decir, acá no pasa nadie, estos son mis protegidos, porque la gente se mataba entre sí. Entonces, era una época muy dura. Una época que equivale, en cierto modo, a la transición que hay del liberalismo al peronismo en Argentina. Se parece muchísimo del liberalismo al Partido Colorado de tinte agrario, que se da también en Paraguay. Adelanto una cosa, recordaréis el relato de Cortázar, Casa Tomada, esa oligarquía liberal que tiene miedo porque el pueblo, o sea, los descamisados, que en Paraguay serían los punandí, pues asaltan, o sea, tienen miedo de que asalten la casa. Eso se ve en Casaxia. El nuevo poder colorado asaltan las casas de los liberales, y los liberales, en las casas en las que subsisten, están en plena decadencia, ahí en Areguá. O sea que esas similitudes. Y no sé por qué me he ido por las ramas, seguramente porque el profesor Oscar Pintasilgo se ha olvidado de que le he dicho que me trate como una oveja, guiándome con el bastón, porque se me van las ideas. Bueno, ¿dónde estábamos? Pues estábamos en que nuestro amigo Natalicio González pues empieza a escribir la raíz errante a finales de los años 30 y la termina de escribir después de que Casaxia publica La babosa, que es el comienzo de la visión crítica, por así, de una manera ya definitiva. Antes ha habido visión crítica, incluso también en Natalicio González la hay, pero de una manera que decimos cambia la literatura paraguaya y la literatura paraguaya se abre al mundo, es con Casaxia, que definitivamente rompe con ese proceso idealizador. Era de esperar, no sé si os habéis dado cuenta, aquello que nos explicaban en los colegios, la historia es como un péndulo, ¿no? Vamos, de lo positivo a lo negativo, de lo positivo a lo negativo, o sea, de una corriente a su opuesta, después nuevamente una corriente similar a la que se había abandonado, y entonces el péndulo, ¿no? Pues idealización, ¡pam!, Casaxia. Y entre medias, de repente nos encontramos, pues a lo mejor con Mancuello y la perdiz, que, que tiene algo de crítica, pero también idealiza. Bueno, pues aparte de todo lo que he dicho, hay que tener en cuenta otra cosa. Natalicio González es seguramente uno de los pensadores más consistentes que ha tenido Paraguay. No digo que haya que estar de acuerdo con él,
Nosotros analizamos la literatura, como texto literario. Yo muchas veces cuando leo algunos de los textos de Natalicio González, por ejemplo, Bases y tendencias de la cultura paraguaya, pues digo, acá Natalicio está forzando mucho la mano. Esto un historiador como, por ejemplo, Eric Caballero, que estuvo en que creo que todavía sigue en la Nacional, un historiador paraguayo, pues diría, acá Natalicio González no tiene nada de razón en esta interpretación que hace de la historia. Y yo seguramente le daría la razón. Pero cuando digo que Natalicio González es uno de los pensadores más sólidos que ha dado la cultura paraguaya, me estoy refiriendo al carácter de sistema que tiene su pensamiento. O sea, que todos los elementos están relacionados entre sí. Todos los elementos están relacionados entre sí y nos entrega una interpretación del Paraguay. Una interpretación del Paraguay que a más de a uno le asustará. Yo, por ejemplo, con mi señora no hablo de Natalicio González porque me tira los trastos a la cabeza. y seguramente a lo mejor tendrá razón. Pero es que además, Natalicio González vive una época muy complicada. O sea, él dirigió los guiones rojos en la Revolución del 47. Y claro, en una época tan complicada, pues es lógico que despierte antipatías o simpatías. Insisto, nosotros, desde el punto de vista de la literatura, no nos metemos en ese asunto. Si nos metiéramos en ese asunto, ya estaríamos actuando como historiadores de la política o como antropólogos o como sociólogos o como... Bien, entonces, La raíz errante es novela de la tierra. Novela de la tierra, que hay otras dos obras, El surco guaraní de Bazán y después Follaje en los ojos de Rivarola Mato. Generalmente, en este tipo de narrativa, lo que se da es una ideologización del espacio. Ideologización del espacio. Generalmente, todas las corrientes que pretenden hablar de la tierra de un país como componente esencial de la identidad de ese país, generalmente suelen ideologizar el espacio. O sea, el espacio se convierte en un vehículo del pensamiento. Lo va a hacer Natalicio González. Natalicio González lo va a hacer ¿en qué sentido? Lo va a hacer en el sentido de que va a encontrar en la tierra, en el espacio rural, ese espacio que surge por una humanización del espacio selvático, va a encontrar en él las bases de la identidad paraguaya. Lo va a idealizar. Y cuando se vea el personaje despojado de ese entorno idealizado, de ese espacio rural idealizado, va a ser por la injerencia de un pensamiento extraño, que en el caso de la raíz errante coincide con las leyes que vienen de los gobiernos liberales que hay en Asunción. Bien. Natalicio González, cuando habla del espacio rural como el espacio que permite la relación auténtica del hombre paraguayo con su entorno, lo que está haciendo es retrotraerse a tiempos de la conquista. En concreto, se está retrotrayendo a la fundación del mancebo de la tierra, o sea, lo que en otras partes se conoce como mestizo. Esto ocurre en el siglo XVI. Después,
Eso va a tener como consecuencia, ya desde tiempos de la colonia, que el auténtico hombre paraguayo sea el agricultor soldado. O sea, el agricultor que vive en un entorno rural, ¿eh? que conquista la selva y también defiende a su propia nación. El argumento, para que nos entendamos, es el siguiente. Hay una primera parte en la que Pedro, el protagonista, es descrito como un personaje que vive en un entorno idílico, el de la Villarrica rural, y en ese entorno idílico, pues conoce a María Nieves, de la cual, pues lógicamente se enamora. Bien, por cierto, Natalicia González describe a María Nieves de tal forma que bastante tonto sería el que no se enamorase de ella, porque vamos, una maravilla. Bien, pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que llega la orden de la capital de despojarle. ¿A través de quién? A través del juez. Y entonces, en cumplimiento de la ley que viene de la ciudad, pues Pedro es despojado de su propiedad, de su culata Yobay. Después veremos bien lo que es. Es despojado y entonces tiene que irse. Por eso lo de la raíz errante. En la segunda parte, la novela no es que tenga segunda parte, yo digo que tiene segunda parte porque localizo esas dos partes. En la segunda parte, pues Pedro acaba en las selvas del Alto Paraná, en concreto, trabajando como mensú para una compañía yerbatera. Pues la trágica existencia de los mensú. Que por cierto también fue retratada en la novelística argentina, sobre todo la novelística del norte de Argentina. Bien, ahí está como esclavo y bueno, no voy a contar el final porque supongo que hay muchos que no han leído la novela y por tanto, pues a pesar de que estamos en una clase de literatura y tengo derecho a contarlo, pues no quiero fastidiarles. Y tampoco importa mucho el final para lo que tengo que decir, porque realmente la tragedia ya ha ocurrido a mitad de la novela. O sea, Pedro ha sido despojado de sus tierras, ha sido despojado de su culata Yobay. Bien, son dos partes. Dos partes que en la primera predomina la descripción. ¿Por qué? Porque se trata de dar cuenta de esa integración armónica del agricultor en el entorno rural y además está el cronotopo del idilio. Acordaos, el idilio entre Pedro y María Nieves. Os acordaréis de la noción de cronotopo de Bakhtin. Bueno, resulta que en el cronotopo del idilio hay muy poca acción, pero muy, muy poca acción. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la descripción. En cambio, en el cronotopo del viaje, que es el que se da en la segunda parte de la raíz errante, pues en el cronotopo de viaje pues hay más acción. ¿Por qué? Porque hay más movimiento. Aunque no tanta. Yo siempre he pensado que Natalicio González no es un narrador, es más bien un ensayista. Y entonces le cuesta narrar. Se nota a veces que cuando quiere narrar realmente lo que está haciendo es describir que los movimientos de los personajes son como un pretexto para la descripción de lo que esos personajes ven. Bien, entonces, evidentemente, hay un poco más de acción en la segunda parte que en la primera, porque Pedro se ve despojado.
El que haya poca acción en la primera parte de la novela y haya mucha descripción, también nos habla a las claras de que ahí en Natalicio González lo que está haciendo es idealizar el paisaje. Por eso se detiene tanto en la descripción. Y no solo en la descripción del paisaje, sino también en la descripción de las costumbres del lugar, que también van a estar idealizadas, como vamos a ver después. Bueno, el espacio rural es el espacio que le corresponde al auténtico ser paraguayo, el espacio rural. Pero es un espacio rural que está rodeado de la selva. ¿Qué es la selva? Pues la selva realmente es el caos, es la exuberancia. En la selva se da todo abigarrado. Por eso, una persona que no es letrada en la selva se pierde en ella. Y llega a sentir miedo y ve a la selva como algo hostil. ¿Por qué? Porque no puede hacer un mapa de la selva. ¿Cuándo surge el espacio rural? Cuando robamos espacio a la selva y cuando de alguna forma humanizamos ese espacio que le hemos robado a la selva. Bien, al principio aparece una selva. Pedro está ahí con su perro Sultán, va de caza. Y entonces, analizando lo que dice Pedro, pues nos damos cuenta de varias cosas. Nos damos cuenta de que efectivamente la selva es exuberante, caótica, abigarrada. Hay una profusión de especies vegetales y animales, una profusión de sonidos, pero Pedro sabe moverse dentro de ella. Pedro sabe distinguir entre los elementos de la selva. Ha aprendido a encontrar esas rutas escondidas en la selva. Bueno, realmente no es que las haya encontrado, es que él las hace. Aprendiendo a leer los distintos elementos de la selva, aprende a trazar las rutas y a no perderse en la selva. Y eso lo ha hecho desde pequeño. Por eso llama a la selva, le llama espacio amigo y le llama también espacio familiar, porque desde su infancia ha aprendido a leer la selva, como si de un libro se tratara. Bien, nos soltáis a cualquiera de nosotros, europeos, en una selva como el Amazonas y lo más seguro es que acabemos llorando, picados por los mosquitos, perdidos en medio del bosque, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, a un indígena del Amazonas le soltáis por la selva y se mueve de lo más natural. Es un espacio amigo para él. Para el europeo, sin embargo, es un espacio hostil, enemigo. Bien, es importante esto de que Pedro haya aprendido desde pequeño a leer la selva. Después, cuando se encuentra en la otra selva, cuando ya ha sido despojado de su morada y está en la selva del Alto Paraná trabajando como mensú, Pedro va a percibir la selva como enemiga. Y va a tener que aprender nuevamente, junto con su amigo Pulé, que es también otro mensú, va a tener que volver a aprender a leer la selva, para que la selva deje de ser hostil y pase a ser nuevamente amiga. Y el mismo Pedro se va a acordar de la selva de su infancia, aquella que le era cercana. Bien, ¿por qué estoy hablando de la posibilidad de leer la selva? Pues por una razón muy sencilla. Natalicio González considera, tanto en su artículo Bases y tendencias de la cultura paraguaya como en La raíz errante, considera al espacio rural como el espacio idílico, natural para el hombre paraguayo, el espacio idealizado, el espacio en el cual todo es armonía,
en la que todos los elementos están relacionados armónicamente entre sí. ¿Y cómo ha surgido su espacio? Pues imprimiendo a la selva una primera humanización. Esa primera humanización que hace que le arrebatemos un espacio a la selva, lo convirtamos en tierra de labranza, pero sin perder el contacto con la selva. Por eso hablo de una primera humanización. En este sentido, tiene mucha importancia, estoy buscando porque está un poco, de esto pensaba hablar al final, pero como siempre acabo rompiendo el orden y... sí, acá, la culata Yobay. La culata Yobay es una construcción que yo supongo que conocéis, porque sois paraguayos. Si no lo conocéis, pues es porque a lo mejor sois muy jóvenes, y hay que conocerlo. Pero la culata Yobay es esa casa en la cual las habitaciones están en los extremos y en el centro de la casa hay un techado. ¿Por qué? Porque le faltan dos paredes, la del frente y la de atrás, que es por donde pasa la corriente. Especial para sentarse ahí a tomar tereré cuando hace mucho calor, porque ahí se forma corriente. Generalmente las habitaciones, las de la auténtica Cubata Yobay, según Natalicio González, son semicirculares. Os leo la descripción. Fijaos lo que dice Natalicio González. La culata Yobay, que es la casa del agricultor, del campesino, en ese espacio natural idealizado, es una casa como un árbol, pensó Pedro por la noche. Lo pensó así por las labores que requieren planta y casa para dar de sí cuanto el hombre les exige. Pero la verdad es que aquellos ranchos de la campaña paraguaya formaban parte viviente del paisaje. En su construcción entraban la madera de los bosquecillos del lugar, la paja de los campos vecinos, la roja tierra donde crece el maíz y hunde las potentes raíces en lapacho. Eran sencillamente un fragmento humanizado de la naturaleza de la región. O sea, la naturaleza está en contacto directo con la tierra. Surge de la tierra lo mismo que surge un árbol. En ella se emplean los materiales de la selva circundante, pero no es un espacio salvaje, sino un espacio, un fragmento humanizado de la naturaleza de la región. Describe así la culata Yobay. El rancho de Pedro, a semejanza de casi todas las casas de la campaña, miraba al naciente y su cuerpo central se reducía a un galpón totalmente abierto hacia las llanuras y los bosquecillos del este y del oeste. O sea, Natalicio González coloca la culata Yobay perfectamente orientada. El aire en ese galpón central tiene que penetrar siguiendo la dirección este-oeste, mientras que las estancias están orientadas al norte y al sur. En las adyacencias estaban las habitaciones, una a cada extremo, con forma de media luna, pues ambos extremos del rancho eran semicirculares. Bien, por cierto, estas culata Yobay están diseminadas en el espacio de Villarrica. Diseminadas, a veces un poquito juntas, formando pequeños grupos, pero en principio diseminadas. Esto no quiere decir que estén aislados, para nada. El agricultor no se aísla, y no se aísla por una razón muy sencilla, porque forma parte de la colectividad, o sea, se inserta en la colectividad del entorno rural. Voy a hablar un poquito de esa colectividad ideal
pero antes quiero aclararos una cosa. Hay un segundo grado de humanización en la vivienda paraguaya, que son las mansiones coloniales. Yo a veces pienso, bueno, acá Natalicio hace trampa, porque claro, con esas mansiones coloniales que son las que han llegado, algunas de ellas, pocas, yo creo que en Pilar quedan muchas más, eh, que han llegado al siglo XX, al siglo de Natalicio, pues no las puede dejar de lado. Y entonces habla de ellas como una segunda humanización. Y introduce también, hay un motivo que a mí me gusta mucho, que es el del jardín, el jardín de las mansiones coloniales. Me gusta porque yo siempre me imagino a Paraguay como un jardín. ¿eh? De hecho, creo que uno de mis libros lo termino así, diciendo que el Paraguay es un jardín. Bien, y habla del jardín y habla también de que ya en la ciudad, en las ciudades del interior, pues empiezan a hacerse calles, a dividirse en manzanas, donde está en las mansiones coloniales. ¿eh? Es un segundo grado de humanización, también muy paraguayo para Natalicio González. Ahora, lo que Natalicio no aguanta son esos chalets modernos que considera como casitas en un pesebre. Claro, las casitas en un pesebre, que son esas casitas de quita y pon. O sea, esas casitas no tienen raíces que penetren en la tierra, como pueden tener las mansiones coloniales o la culata yobay del agricultor. ¿eh? Bien, eh, el agricultor está inserto de forma armónica en el espacio natural, en el espacio rural, que es una primera humanización de la selva. Pero también está inserto de forma armónica en la colectividad. Esta colectividad pues se caracteriza lo mismo que en un espacio natural armónico los elementos se relacionan entre sí de una manera maravillosa, ideal, pues en la colectividad, en una sociedad utópica, los elementos se relacionan entre sí de una forma armónica. ¿eh? De esto se ha escrito mucho en Paraguay hablando de las misiones jesuíticas, que de alguna forma pues estaban inspiradas en la utopía de Tomás Moro. Por cierto, hoy es la fiesta de Tomás Moro. ¿eh? Una fiesta muy importante para Paraguay, porque sí es cierto lo que dicen, pues de ahí surgió la inspiración para las misiones jesuíticas. Y acordaos las descripciones que se nos hacen de las misiones jesuíticas. Todo estaba perfectamente armonizado, o sea, todos los elementos encajaban, ¿eh? Pero de una forma maravillosa, una sociedad perfecta, ¿eh? Perfecta, utópica, y a lo mejor por eso desapareció. Bien, pues la colectividad de la nación errante también es así, ideal, utópica. ¿Y cuáles son los motivos que nos pueden hablar de esa integración armónica entre los elementos? Pues principalmente tres. Uno, la música; otro, la fiesta; otro, la relación hombre-mujer. ¿eh? La, el trabajo, el trabajo colectivo, pues el trabajo colectivo se da, por ejemplo, en la molienda de la mandioca, que describe muy bien Natalicio González a partir del capítulo 2. ¿Y qué vemos en el trabajo de la mandioca? Pues primero, que todo el mundo va a trabajar voluntariamente. ¿Por qué? Porque responden a una ley natural, a una ley a una ley de solidaridad a la que el paraguayo se adhiere de manera natural. No es como la ley que viene de la ciudad, que al no ser natural es una ley impuesta. Y como además en aquel tiempo gobiernan los liberales en Asunción, pues Natalicio González lo que dice es que el liberalismo es una imposición extranjera que no entiende al Paraguay. Con lo cual es lógico pensar que la ley que proviene de ahí pues no es natural, es una ley forzada que hay que imponer de forma coercitiva. En cambio, la ley natural, que es la del trabajo mancomunado, la del trabajo solidario, esa ley no hay que imponerla. Todo el mundo se apunta de forma natural. Esto nos recuerda muchísimo pues al mito
o al tópico de la Edad de Oro. Acordaos que la Edad de Oro procede, por ejemplo, ya lo menciona Hesíodo en las Teogonías, pero después lo menciona Virgilio en las Geórgicas, y es la Edad de Oro es esa época en que la tierra, esa época de la antigüedad, en que, por un lado, la tierra es muy fecunda, o sea, da de sobra lo que necesita el hombre, pero a la vez, la sociedad es una colectividad solidaria entre sí. Es una sociedad utópica. Eso lo dejan muy claro pues, los estudiosos de la Edad de Oro. Por cierto, nuestro amigo natalicio, cuando contempla lo que sería la Edad de Oro en Paraguay, pues va haciendo un seguimiento histórico, habla de que mientras que en otros países surgía el capitalismo, acá en Paraguay no había ni dinero, ¿eh? Todos tenían de todo, y todos eran solidarios entre sí, no necesitaban dinero. Y al final, ¿qué es lo que hacen cuando llega la independencia? Pues hombre, hacer una cesión al Estado. El Estado, principalmente el Estado de los López, es el que se preocupa porque a nadie le falte nada. Las estancias de la tierra pues tendrían esa función. A nadie le falta nada. El Estado se asegura de ello. Y el Estado, digamos que marca un máximo y un mínimo de propiedades. O sea, todos tienen que tener para comer. Y te puedes hacer rico, pero no demasiado. Básicamente eso es lo que dice Natalicio González, que en el fondo supone que esa edad de oro, ese ideal de la edad de oro, ha sido cedido por el paraguayo al Estado, a un Estado de tipo lopista, que es precisamente el que después, acordaos que siempre se ha identificado en Paraguay pues al coloradismo como lopista y al liberalismo como antilopista, que por cierto son unas dicotomías que el Paraguay ya tiene que superar, porque ya sabéis, como nos ha enseñado esta pandemia, todos remamos en la misma barca, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Hay que lograr pues ese reencuentro. Bien, bueno, pues claro, en esa edad de oro se ve también en la Villarrica que está describiendo nuestro amigo Natalicio González. En concreto, en la molienda de la mandioca. La molienda de la mandioca, que voy a repetir varias veces la palabra mandioca, porque acá en España, cuando voy a comprar mandioca, tengo que pedir yuca. Y a mí me fastidia pedir yuca cuando quiero pedir mandioca. Pero todos los latinos llaman a la mandioca yuca. Y yo a veces, para fastidiar, pues voy al supermercado y pido mandioca. Lo mismo que pido mamón en vez de papaya, para fastidiar. Porque creo que Paraguay es el único país donde se llama mamón a la papaya, ¿no? ¿No? No sé. Pero vamos, que yo pido mamón. Seguimos. En la descripción del trabajo de la molienda de la mandioca llama la atención que aparecen muchos elementos musicales. Y es que, claro, una colectividad armónica, pues lo primero que hace es cantar. ¿Qué expresa mejor la armonía que la música? Cantan mientras trabajan, incluso cada vez que pueden organizan una fiesta, un baile. Claro, ahí entiendo yo, entre paréntesis, ahí entiendo yo lo de la ley natural del trabajo solidario, porque si te van a organizar una fiesta, te van a organizar un baile, pues lógico que te vas a ir ahí a trabajar voluntariamente. Ahí entiendo perfectamente lo de esa ley natural del trabajo y no cuando pues estás obligado a trabajar porque el Estado lo dice, a pagar la renta, a pagar Hacienda, a pagar no sé qué.
Ojalá volviésemos a aquellos tiempos del trabajo. Bueno, después, ¿qué llama la atención aparte de la música, del baile, etcétera, etcétera? Pues una cosa que siempre me ha llamado en la idealización del Paraguay en su literatura, que es que la condición necesaria para la idealización es la mujer, ¿eh? La condición necesaria para la idealización es la mujer. En concreto, una mujer que está en relación estrecha con la naturaleza, ¿eh? Acordaos, por ejemplo, que en el poema La mujer paraguaya de Ignacio Apane, ¿cómo son los ojos de la mujer? De un negro ubapurú. Esas frutitas negras de las cuales la tía de mi señor hacía un vino delicioso, allá en Benjamín Acebal. Yo solo una vez lo probé. El Ibapurú, o sea, la comparación continua de los rasgos de la mujer bella con elementos de la naturaleza. Hay una escena donde Pedro pues se dedica a lanzarle piropos, requiebros, a nuestra amiga María Nieves. Y le dice cosas como la siguiente. Pedro decía: he visto una blanca flor del aire, mecida por la brisa de la tarde, luciendo su gracia en el seno del bosque. Así brilla la sonrisa en tu boca. O sea, la sonrisa de María Nieves es como una blanca flor en el aire, mecida por la brisa de la tarde. Realmente es bonito. Después dice: forma un arco gracioso el brote de los helechos, y es grata la música de los arroyos en la montaña. Pero es más grato el sonido de tu voz, y más gracioso el arco de tus cejas. Nuevamente, fijaos, a mí jamás se me ocurriría comparar el arco de las cejas con el arco gracioso del brote de los helechos. Tenía una vista maravillosa, natalicio. Hombre, la música con los arroyos, pues sí que la comparo. La rosa es más bella cuando amanece bañada de rocío. ¿Qué mujer nos embellece cuando escucha dulces alabanzas? O sea, los piropos de Pedro son como el rocío que embellece a quién, a la flor. ¿Y quién es la flor? ¿Quién es la rosa? Pues María Nieves. Bueno, ojalá todos los piropos fueran así, porque hay piropos que más que piropos son merecedores del Código Penal. Bueno, hay un madrigal que compone Natalicio González, madrigal guaireño. Celebraré en el modo paraguayo el saleroso encanto de tu rostro y la estética airosa de tu cuerpo, innata en la beldad de nuestra tierra. Ensalzaré la gloria del espíritu que decora tu gracia femenina, poblando tus jardines interiores de blancos lirios y encarnadas rosas. O sea, la interioridad de la mujer está poblada de blancos lirios y encarnadas rosas. Compararé tu frente pálida y tersa a la menguante luna y el arco de tus cejas al brote de helecho. Acá ya se ha repetido, Se ve que le gustó la imagen y la utilizó tanto en el poema como en la novela. Bueno, y esto se da, pero muchísimo se da en la literatura paraguaya. Bien es cierto que cuando dice Natalicio González, celebraré en el modo paraguayo, está exagerando, porque la comparación de la mujer con la naturaleza pues se ha hecho siempre. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces se ha comparado, por ejemplo, a la mujer como una flor? Pero ese comparar a la mujer, o sea, la diferencia ahí que hay es que en el proceso de idealización del Paraguay en su literatura, la mujer, como en el poema La mujer paraguaya de Ignacio Apane, es la condición necesaria para la inserción armónica en un espacio idealizado. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Al fin y al cabo, el espacio
del jardín ha sido siempre un espacio femenino, ¿eh? El espacio donde la mujer cultiva la naturaleza. De hecho, si uno recorre las carreteras, las rutas que van por Paraguay, a veces viendo las casitas que hay a lo largo de la ruta, se sorprende del cuidado que hay con esas flores que están plantadas delante de la casa. Y entonces uno dice, pero una casa tan humilde como esta, y sin embargo, qué esplendor que tienen esas pocas flores que están ahí plantadas, ¿eh? Y que es obra casi siempre de la mujer, ¿eh? Casi siempre. A pesar de eso, yo he conocido a hombres que son auténticos entusiastas de las flores. Por ejemplo, don Lucas, que vivía a media cuadra del hospital de Lambaré, lleno de flores. Pero sí es cierto, la mujer siempre se ha identificado con el jardín. Y Paraguay, en el fondo, es un jardín, una naturaleza cultivada. Una naturaleza cultivada, pero todavía reconocible, que es lo que sería esa primera humanización de la que hablábamos cuando hablábamos de Pedro. Y se nos ha ido el tiempo, quedan 4 minutos, y entonces os preguntaréis, ¿y el desarraigo? Hombre, si la casa es como un árbol plantado, si la culata Yobay es como un árbol plantado, pues evidentemente el desarraigo es la expropiación, la expoliación que sufre el campesino por parte de la ciudad, que es el que le hace ir como raíz errante. Raíz que, claro, fuera de su tierra ha perdido su vitalidad. Por lo tanto, solo le espera un destino trágico. Evidentemente, todo el mundo idealizado se viene abajo. Por eso yo antes decía, esa visión crítica que presenta Gabriel Casaxia, también la presenta Natalicio González. Solo que Natalicio González habla como partidario de una ideología, la colorada, que siempre se ha manifestado como agraria, mientras que Casaxia está asumiendo la visión de los liberales que han caído en desgracia, que están en decadencia, desterrados en Areguá. En el fondo, los dos presentan algo similar, un desarraigo, solo que las víctimas son distintas. Bien, pues es todo lo que tenía que decir. Bueno, tenía que decir muchísimo más, pero me alegro de que haya sido 1 hora, porque si hubiésemos seguido más tiempo, pues dentro de media hora ya no sabríais ni de qué estaba hablando, porque me hubiese ido por las ramas, porque iban surgiendo un montón de temas. Al final he acabado haciendo la charla esta, pues prácticamente de forma improvisada, porque todo lo que tenía escrito, pues se me han ido las hojas de acá para allá, ya no sabía dónde encontrar las cosas, y entonces yo creo que así es mejor. No sé qué dice el profesor Óscar Alberto Pientasillo. Muchísimas gracias, profesor doctor Ignacio Roldán. Excelente disertación. Se nota tu amor por la tierra guaraní, literatura paraguaya. Sé que, aparte de Casaxia, hay muchos otros escritores que, bueno, tenés en mente seguramente para algún proyecto, así como ya lo has hecho con Natalicio González. Este escritor paraguayo que vivió entre 1897 y 1966, que venía también de una sencilla familia rural, ¿no? Y que su padre también se dedicó a la agricultura, a la ganadería. Y bueno, su madre también, sencilla, pero muy sabia, dicen los libros. Y bueno, en su adolescencia también Natalicio estuvo con otros poetas villarriqueños que formaron como esa trilogía lírica, le decían,
Manuel Ortiz Guerrero y también Leopoldo Ramos. Y bien, nos ha sacado un poco, o recordado más bien a otro gran escritor paraguayo. Y tengo una pregunta personal, pero después vamos a leer las preguntas también que han puesto. Hizo Natalicio González una aldea, así que luego se volvió como universal, así como lo han hecho Macondo y Tapé, teniendo en cuenta a García Márquez o a Roa Bastos, en cuanto a presentar un modelo de espacio para después decirlo, bueno, esto es replicable como sociedad. Ahora, bien, como has mencionado a Macondo, yo me imagino que la pregunta se refiere a un espacio mítico, ¿eh? Que es una creación exclusivamente literaria. En ese sentido, no, yo creo que Natalicio no, porque la voluntad de Natalicio no es narrativa, es ensayística. De hecho, es muy semejante lo que dice en Bases y Tendencias de la Cultura Paraguaya con lo que dice en La Raíz Errante. Hay expresiones calcadas de un artículo que es ensayístico a la novela, pero expresiones calcadas, incluso prácticamente iguales. Estaba pensando si el Areguá de Casaxia se podría considerar un espacio mítico. Yo creo que no. Yo creo que no. Que en el sentido de Macondo tampoco el Areguá de Casaxia. Y en la literatura paraguaya, claro, yo estoy hablando de una perspectiva de crítico literario, ¿eh? O sea, para mí un espacio mítico como el de Macondo tiene que tener unas características determinadas. O sea, tiene que ser un espacio cerrado en sí mismo, tiene que ser un espacio aislado, tiene que ser un espacio que haga, en el cual se dé una genealogía, ¿eh? Tiene que ser un espacio que de alguna forma signifique una cosmovisión determinada, una explicación mitológica del mundo. Y en ese sentido no. ¿Más preguntas? Sí, tenemos otras preguntas ya en Facebook. Dice, por ejemplo, Iván Sosa, Sí. ¿es posible encontrar reminiscencias o establecer alguna relación entre la conferencia texto, el escritor argentino y la tradición de Borges, que por ejemplo habría influido en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, en la obra de Natalicio? La respuesta es ni idea, porque tendría que leerme esos artículos, o sea, tendría que tenerlos delante y no los tengo. En estas cosas, vamos a ver, no somos capaces de leernos la cantidad de documentación que hay por ahí. Entonces, hay algunas preguntas que dependen de la casualidad de que uno haya leído justamente pues ese artículo o esa obra. Lo que sí puedo aprovechar es para decir, ya que he hablado de Octavio Paz, la relación que hay entre Natalicio y México. Natalicio, pues cuando llega Stroessner, en un momento determinado le nombran embajador en México. Era una forma de quitárselo de en medio, como se quitaron de en medio, por ejemplo, a Epifanio Méndez Fleitas, ¿no? Entonces le mandan embajador a México y bueno, realmente lo que sufre es un exilio. Y ahí tiene su círculo cultural, su círculo de amistades. Y después también Natalicio es importante por otra cosa que se me ha olvidado mencionar, que es lo que le liga, por ejemplo, con Roa Bastos. Roa Bastos trabajó para Natalicio en la revista Guaraña. La revista Guaraña, que fue una revista cultural muy importante en la época. Alguna edición de La Raíz Errante es de México.
no de Paraguay. Bien. Qué lástima no haber Perfecto, profesor. podido contestar. Oye, a la pregunta esta que no he podido contestar, siempre cabe la posibilidad de que se ponga en contacto con vosotros y me mandéis la pregunta. Entonces, lo que hace un profesor, que es investigar el tema y contestar. Sí, fantástico. Por otro medio, pues se Lía, contesta después. exacto. Gracias, profesor. Lía González dice, saludos, profe Ignacio, un gusto escucharlo. María Cecilia Vera dice, qué grande, profe. Adri Licitra también, saludos al profe Adri. Ignacio. Sí, sí. Bueno, Joaquín Mateo también saluda. Así que hay algunos comentarios muy positivos. Oye, ¿y Vamos Javier a ver si Viveros no hay... está por ahí? No lo veo todavía. Belén Álvarez dice, qué análisis más interesante y enriquecedor nos ha dado, doctor Ignacio. Muchísimas gracias. Bien, mis Raquel, disculpas. Espera un momentito, le comento a sí. ella mis disculpas porque mi deseo hubiera sido hacerlo con un PowerPoint para que quedase todo de una forma más clara. Pero como era la primera vez que lo hacía a través de Meet con la Universidad Nacional, no me atreví. Preferí asegurar y no meterle PowerPoint, simplemente por eso. Sí. Muy bien. Nuevamente las obras de natalicio. Estos son los comentarios que van llegando. Y dentro de la sala hay unas profesoras que también querían hacer algunas preguntas. Si la profe Esther González... A ver, la profesora Estela María Vallejo, que está con nosotros también, si tiene alguna pregunta. Está también la profe Marilis. Belén Álvarez dice, yo conozco la casa culata Yobay, pero desconocía esa parte que eran semicirculares, dice. Yo también, yo nunca he visto semicirculares. Recuerdo la casa de Benjamín Acebal, de la tía de mi señora, que también era tipo Culatayobay, pero no era semicircular. Yo hasta ahora no he visto, ni siquiera en fotografía, pero me fío de Natalicio González, digo yo. Fantástico. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Saro Vera había escrito un libro que se llama El paraguayo, un hombre fuera de su tiempo. Sí. ¿Piensas que el paraguayo también está fuera de su tierra? No entiendo bien la pregunta, pero por lo que pero por lo que me sugiere, a ver si acierto. Yo creo que en estos momentos el paraguayo es un hombre fuera de su tierra. Y lo voy a decir a costa de parecer políticamente poco correcto. El paraguayo está siendo despojado de su tierra, primero de sus bosques, después de su tierra, por las grandes extensiones de plantación de soja. También de su dinero. No siempre ese dinero va para Paraguay. Ha habido muchísima inmigración a las grandes ciudades, en especial a Asunción, de paraguayos pues despojados de la tierra que podían tener en el interior. Las consecuencias, pues entre otras cosas, son la enorme delincuencia que hay en las grandes ciudades. Yo me replantearía en estos momentos de Paraguay qué ha pasado con esas cosas buenas que tenía Paraguay, con la propiedad de la tierra por parte de los agricultores, de los campesinos, que pudieran tener su chacra, su medio de vida digno. Yo me acuerdo cuando llegué a Paraguay había pobreza, pero no había la miseria que he visto después.
que he visto después, por ejemplo, la miseria que se veía cuando uno se bajaba del 9 allá en Cubisec, enfrente del seminario, y veía pues esa familia indígena, esa madre, los niños descalzos, incluso con mucho frío, como el que estáis teniendo hoy. Bueno, ¿de dónde venían? Ellos no eran agricultores como Pedro, eran indígenas, dueños de la tierra incluso antes que el campesino Pedro. Si estaban ahí es porque han sido despojados de su tierra. Y también mencionar, ¿por qué no?, lo de los bosques. Yo cuando llegué a Paraguay en el 88, todavía en Caguazú, toda esa zona, pues se exportaba madera. Eran de las mejores maderas que llegaban a Europa, ¿eh? Esos bosques desaparecieron. O sea, Paraguay se convirtió incluso llegó a importar madera cuando antes tenía toda la madera que tenían. Y después cuando ves las fotos de Paraguay y ves esos grandes monocultivos que lo único que hacen es empobrecer la tierra, te preguntas, ¿y los que estaban ahí cultivando esa tierra, dónde están ahora? Creo que el paraguayo, en cierta forma, o en ciertos sectores del Paraguay, se han visto despojados de la tierra, ¿eh? Pero bueno, eso lo digo ahora porque como estoy tan lejos, si alguien me quiere pegar, pues primero tiene que cogerse un avión y venir a pegarme, ¿eh? Entonces me aprovecho para decirlo. Si estuviera en Paraguay sería más discreto. Muy bien. Doctor, una pregunta. Dice, la generación de Natalicio González estuvo en una vida política convulsa, muy inquieta, Sí. aquejada de revoluciones, golpes de Estado y demás. ¿De qué manera todas esas revoluciones, golpes de Estado, ayudó ese contexto histórico en su producción literaria? Mira, desde el punto de vista de la literatura, yo soy partidario de la censura. ¿Sabéis por qué? Porque cuando hay censura surgen las mejores obras literarias. O sea, los escritores se rompen la cabeza para burlar la censura y les salen unas obras literarias maravillosas. Bueno, esto que digo en broma se puede aplicar a esos periodos revolucionarios. O sea, cuando todo está tranquilo, pues no pasa nada. ¿De qué vas a escribir? En cambio, cuando la cosa está complicada, pero qué maravilla. Tienes para escribir todo lo que quieras, tienes para interpretar a través de tu narrativa lo que está pasando, de dónde venimos, a dónde vamos. Las épocas convulsas, las épocas de crisis, siempre ayudan a la creatividad por parte del ser humano, en este caso la literatura. Y yo creo que, evidentemente, esa década marca un antes y un después, no solo en Paraguay en general, sino en su literatura. De hecho, de forma recurrente se suele volver a esa época para estudiar la literatura paraguaya, para entender la literatura paraguaya. Uno siente la necesidad de acudir a lo que se hizo en esa época. Señor Oscar Pintasilgo, usted tenía una pregunta personal que hacerme. Bien. Sí, exacto. Pero voy a dejar para el final. Hay otra pregunta que dice que los recuerdos del autor que vio transcurrir su infancia en la ciudad de Villarrica, si realmente es natalicio del personaje de la raíz errante, teniendo en cuenta su vida personal. No puede serlo porque natalicio no fue mensú. Ahora, si nos referimos a la primera parte, a la que yo considero la primera parte de la raíz errante, esa que ocurre en su Villarrica natal, podría ser,
Podría ser. Al fin y al cabo, uno siempre está escribiendo de sus recuerdos. Y uno de los recuerdos más poderosos es la infancia. ¿eh? Por ejemplo, hay otro autor que no se puede explicar sin su infancia, que es José Luis Aprellar. La infancia de José Luis Aprellar, el recuerdo de la infancia, explica gran parte de su literatura. Pues lo mismo con Natalicio. El mismo, me estaba refiriendo a Pleyar, ¿no? El mismo Casaxia, hay algunas partes donde recuerda su infancia en Areguá. Y es muy curioso porque una literatura tan desidealizadora como la de Casaxia, cuando recuerda él en su vida personal el Areguá de su infancia, lo hace con tintes idealizadores. No sé, no me acuerdo si era en el prólogo o dónde que aparecía. O en su correspondencia, no me acuerdo. La correspondencia con su hermano. Bien. Bien, algunos críticos literarios dicen que Natalicio González es indigenista y a la vez nacionalista. ¿Hasta qué punto se puede ver eso en La raíz errante? Lo del indigenismo en principio no puede verse, porque Pedro es mestizo, es el mancebo de la tierra. El mancebo de la tierra es lo que es el protagonista del pensamiento y de la obra literaria de Natalicio González. El otro era nacionalista, ¿no? Nacionalista, por supuesto. Yo creo que hasta la exageración. ¿Por qué hasta la exageración? Pues porque hay explicaciones que da que no se corresponden con la historia. Por ejemplo, cuando habla de por qué en Paraguay no había dinero, da una explicación que parece que es que el Paraguay decidió no tener dinero y no fue eso. Fue simplemente por las circunstancias históricas del Paraguay. O sea, hay que contemplar al Paraguay como un país que renuncia a la riqueza, entre otras cosas, porque no se encuentran piedras preciosas, a pesar de que se buscaron hacia el este. Garay, por ejemplo. Se llegó a hablar incluso de piedras preciosas en la antigua Villarrica, porque no nos olvidemos que Villarrica tiene 3 emplazamientos a lo largo de la historia, según va huyendo del empuje de los bandeirantes. Si Paraguay no tuvo dinero, pues fue por otras razones distintas. Pero no por las que dice Natalicio. O sea, Natalicio a veces no es un conocimiento científico el que aporta. Es un conocimiento natural, experiencial. Por eso la pregunta que nos hacía antes uno de los asistentes, ¿qué tiene de su propia vida, de la vida de Natalicio González La raíz errante? Pues eso, la experiencia, que es el conocimiento que él tiene, pues sí, porque ha leído, pero también por su reflexión empírica de lo que ve, y entonces da explicaciones sobre lo que es el Paraguay, que a mí me recuerdan mucho pues a esas conversaciones que quedan muy interesantes en un asado de domingo, donde uno se pone a filosofar. Por cierto, ¿puedo decir una cosa? Así por mi cuenta. Me permite, si por casualidad Emerenciano se ha enterado de que estaba esta charla y está presente, mis saludos. Emerenciano, me he acordado de él porque estábamos hablando de filosofar, ¿no? Como podría hacer Natalicio González. Emerenciano es un filósofo de Pilar, ¿eh? Y de repente me he acordado de las conversaciones que teníamos y de cómo me explicaba, de cómo era Paraguay, cómo era el paraguayo, explicaciones de la historia, y de repente me ha surgido y digo, bueno, si está Emerenciano, mis saludos, y si no, que me vean diferido.
Por cierto, Emerenciano fue el que me dio, mira, me acabo de acordar, fue el que me dio fotocopiado el artículo de bases y tendencias de la cultura paraguaya que yo no lo podía encontrar. Y entonces él me dijo, tengo la fotocopia, porque fue publicado en la revista Guaraña en 1948 y yo no lo encontraba. Y me lo dio él una vez que fui a Pilar. Muy bien, fantástico, profesor. Queríamos hacerte la pregunta, en realidad no es personal, es creo que también de otras personas que están presentes aquí en la sala. ¿Qué proyectos tiene Ignacio Roldán con el estudio de la literatura paraguaya? Mira, la respuesta ahora mismo es ninguno. Por una razón muy sencilla. Durante más de un año me he dedicado a sobrevivir. La cabeza ha estado en chip de supervivencia. Supervivencia en la universidad donde trabajo, supervivencia a nivel personal y familiar, porque lo que hemos vivido este año ha sido una locura. En medio de esta supervivencia y cuando me despierto, me desvelo a las 4 de la madrugada o a las 2 de la madrugada, pues a veces pienso, ¿cómo me gustaría escribir sobre natalicios, sobre Mónica Bustos, la obra Chico Bizarro, Las Moscas, que me gustó mucho, toda esa narrativa al revés que hace hasta el momento originario. Me gustaría soñar con una Universidad Nacional de Letras que esté a primer nivel en cuanto al estudio de la literatura paraguaya y sea reconocida en el mundo. Me gustaría también investigar sobre cómo hacer llegar la literatura a los pobres jóvenes que pueblan nuestros colegios y escuelas, que es quizá una de las cosas más interesantes que hay, porque la docencia en los colegios es súper interesante, especialmente a los adolescentes. Y me gustaría también, pues hablando de los jóvenes y a los adolescentes, pues ver cómo una formación literaria les puede ayudar a reflexionar sobre la necesidad de que Paraguay se convierta en el paraíso que siempre quiso ser, pero no sé si alguna vez logró. Como decía con un amigo, paseando por Villamorra, decía, Paraguay podría ser un paraíso. Y al final decíamos los dos, pero no lo es. Y sin embargo, es parte consustancial del Paraguay ser un paraíso. Ya lo hablaba Roa Bastos cuando decía que los guaraníes iban en busca de la tierra sin mal. Y casualmente se pararon a orillas del río Paraguay. La tierra sin mal. Bueno, me gustaría que eso de alguna forma fuera posible y colaborar con que los jóvenes tuvieran la formación suficiente para ello. Y yo creo que parte de la formación es artística y literaria, que en la literatura se encuentra gran parte de esa pregunta sobre qué es el Paraguay. O sea, ideas de un sonámbulo que se desvela a las 3 de la madrugada. También me gustaría formar equipos de un lado al otro del océano. Por eso, cada vez que la doctora Marilis me sugiere, me invita a algo, pues le suelo decir que sí. En el fondo me da pánico escénico. Yo no tengo vergüenza de hablar delante de nadie, pero cuando me pongo a hablar de Paraguay, como Paraguay me importa mucho, pues tengo pánico escénico, ¿no? Y a pesar de eso, a la doctora Marilis siempre le digo que sí, porque pienso que hay que formar esos equipos. Hay que formar esos equipos que permitan, pues,
fomentar la investigación, qué es el Paraguay a través de su literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Óscar, ¿has acabado ya de hacerme preguntas? Fantástico. Muy bien, es que ya hemos terminado. Ya, pero Así espera un que te segundito. agradecemos. Espera un segundito. ¿Puedo Tengo decir una una cosa? pregunta. Ay, Dios mío, Marilis, qué miedo. Marilis, tienes que ser buena conmigo. No me hagas una pregunta difícil. No. Perdón. En realidad, la profesora Esther González Palacio te hace llegar un comentario. Sí. Al agradecer al eminente profesor Roldán su participación tan interesante y especialmente afectuosa para nuestra tierra, le recomiendo de natalicio un cuento que adoro, La muerte desviada, del paraguayito que encuentra menos valor en su propia vida ante la del jefe de quien depende la patria. Es un comentario que te hace la profe Esther González Palacio. Sí, y agradezco porque esta tarde, cuando estaba pensando en esta pequeña conferencia, me estaba acordando de la figura del Caraiguazú. Y yo creo que en el fondo, por ahí van los tiros en el comentario que me hace Esther González Palacios. El Caraiguazú al que se entrega el alma de una nación para que la conduzca. Y evidentemente, si él encarna al pueblo, pues evidentemente uno tiene que morir antes que muera el Caraiguazú. Que por cierto también me hace recordar de un relato de Teresa Lamas, por el que se hizo conocida porque ganó un premio, que no me acuerdo cómo se llama, si es Vengadora o qué, donde una madre dispara contra su hijo en la guerra de la Triple Alianza y le mata porque el hijo viene con las tropas aliadas luchando contra Paraguay. Y yo siempre pensaba, Dios mío, esta madre, pero ¿cómo le pega un tiro a su pobre hijo? Bueno, sería más o menos la misma filosofía. Bueno. Profesor, muchísimas gracias por su intervención, por su ponencia. Una cosa, en nombre, como conozco a mucha gente allá en Paraguay, especialmente alumnos que pasaron por los másteres, yo mañana voy a revisar el Facebook, por si le tengo que mandar algún recuerdo especial a alguien. Muy bien, fantástico. En Unidad de Filosofía 1 de la Dirección de Investigación de la Carrera de Letras, de la Academia Literaria de la Carrera y también de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, le damos muchísimas gracias, agradecemos sus palabras, el amor también por el Paraguay, por la literatura paraguaya, y fue un placer disfrutar con usted en este tiempo de sus conocimientos y esperamos verlo pronto por aquí. Bien, recordar también que el próximo seminario será el lunes 28 de junio a las 18. La ponencia Cine y Picaresca en la película Siete Cajas, a cargo de la autora Rafaela Fiore. Despedimos entonces esta transmisión, agradeciendo a todos por la participación. Perdón, Óscar, has mencionado Siete Cajas de Juan Carlos Maneglia. Juan Carlos Maneglia me regaló el álbum gráfico de Paraguay 1911, el día de mi boda. Éramos vecinos allá al lado del parque, al lado del parque de Carlos Antonio López. Éramos vecinos allá por el 88 y siempre me iba a ver películas a su casa. Juntos lloramos viendo Cinema Paradiso años después. Bien, seguro la doctora Fiore va a anotar. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a todos por participar. Un placer. Ha sido un placer. Adiós.